El mensaje de hoy es el número 65 de esta serie de Juan y se llama Sirvamos como Cristo. Sirvamos como Cristo. Juan capítulo 13, versículo del 12 al 20. Y para recordar un poquito lo que veníamos hablando hasta acá, recordemos que ya estamos en el último día de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Estamos jueves en la noche, Él sería crucificado al día siguiente, al viernes siguiente. En este jueves que estamos leyendo este relato de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, también Jesús celebraría o instituiría la cena del Señor, estaría tomando la última Pascua en la cual Él participó y de hecho que era necesario tomar en la tierra, porque comenzaría el camino de aquí en adelante, el camino a la cruz. La semana pasada vimos cómo en medio de esta cena que el Señor está haciendo con sus discípulos, estaban los 12 apóstoles, estaba Jesucristo, pero faltaba, por decirlo así, intencionalmente, alguien en esa cena, que era el esclavo que tenía que lavar los pies de los invitados, una costumbre de la época. ¿Quién fue el que se acercó con una toalla, con una vasija llena de agua, a cubrir la labor que le correspondía al esclavo? Jesús. Él se acercó uno por uno, lavándole los pies, y esto mostraba, en primer lugar, su gran humildad, porque Él, siendo el Señor de todas las cosas, se rebajó hasta lo sumo, mostrándonos, hermanos, que Jesús no solamente predicaba de palabra, sino que lo hacía con el ejemplo. Pero esa limpieza que hizo el Señor era una ilustración, era una figura, era un símbolo de lo que el hombre necesita que el Señor haga por él. Si el hombre no es lavado por Jesús, Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo, no tienes un lugar junto a mí. Nosotros no nos podemos ganar el cielo por nuestras propias obras. Necesitamos que el Hijo de Dios limpie nuestro caminar. Así que la semana pasada habíamos visto eso, la limpieza del Señor Jesús como un símbolo de lo que Él va a hacer por todos los hombres en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de esta parábola viva que hizo el Señor Jesús, que a través del lavamiento de los pies Él nos dio un ejemplo a seguir. Diga conmigo, un ejemplo a seguir. ¿Ok? Así que vamos a comenzar a leer ahí donde estamos en Juan 13, versículo 12. Comenzamos leyendo, dice así: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos al Señor. Dios, con humildad inclinamos nuestro rostro, reconociendo que usted es el Señor y el Maestro.
Necesitamos su guía. No vivir bajo nuestros propios pensamientos, sino que usted nos enseñe cómo nosotros tenemos que vivir. Por favor, ilústrenos, ilumínenos, Señor. Llévenos a un conocimiento verdadero a través de su Espíritu Santo. Gracias por sus grandes misericordias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 días, hermanos, estaba almorzando en un restaurante con mi esposa y mientras esperábamos ya al final del almuerzo para que nos trajeran la cuenta y todas las cosas, no sé, el mesero se demoró y son esas cosas que suceden dentro del propósito de Dios. El mesero se está demorando mucho y no sé por qué noté a una pareja que estaba sentada en una mesa al costado de la nuestra. No sé si eran novios, era un hombre y una mujer relativamente joven, calculo unos 25 años quizá, pero estaban almorzando juntos, por lo menos amigos eran. Pero lo curioso es que ellos estaban comiendo con una mano y con el celular en la otra. Cada uno así estaba, comiendo y en el celular, ni siquiera alzaban los ojos para ver ni al otro, menos el plato. Estaban comiendo y como el mesero se demoró, a mí me llamó la atención y dije, bueno, al principio dije, bueno, cualquiera atiende un ratito el celular en la mesa, ¿no? Pero pasaron los minutos, pasó el rato, hermano, en todo lo que estuve ahí nunca los vi ni siquiera cruzarse una sola palabra. Es más, no los vi tampoco soltar el celular. ¿Sabe? La tecnología nos ha traído muchas cosas buenas, no lo podemos negar. Gracias a Dios vivimos en un siglo donde la tecnología ha avanzado muchísimo y eso ha beneficiado mucho a nuestra generación. Pero al mismo tiempo la tecnología ha ayudado para que una de las cosas más horrendas que hay en el corazón del hombre se manifieste muy claramente, que es su egoísmo. La persona ahora vive con mucho más facilidad centrada en sí mismo. ¿Qué le interesaba a la persona tener a su compañera, a su novia, no sé, a su amigo al frente? Él estaba metido en su celular y punto. Para él no existía nadie más. Vivimos en una sociedad así, individualista. Hoy en día el dicho popular se hace muy real cuando en la sociedad escuchamos que dicen que cada uno baile con su propio pañuelo. Cada uno se las arregle como pueda. Lo que importa a final de cuentas soy yo mismo. La pregunta es, hermano, ¿debemos nosotros vivir de esa manera? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos reaccionar ante el individualismo y egoísmo que existe en este mundo? ¿Cuál es la perspectiva cristiana y cómo los cristianos tenemos que ver la vida? Bueno, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La vida del cristiano se debe resumir en una sola palabra: servicio. El servicio debe estar ligado al corazón del cristiano de la misma manera que estuvo ligado al corazón de nuestro Señor. Menos que eso sería, hermanos, ser egoístas. Hoy vamos a estar viendo cómo nosotros debemos servir al prójimo. No quiero debatir si debemos o no debemos, porque creo que está claro en el texto que debemos hacerlo. Jesús no se puso a debatir con sus discípulos si es que el cristiano tiene que vivir de una manera servicial hacia otro. No, Él simplemente les dijo, miren, este es el ejemplo. Esta es la forma como lo tienen que hacer. Y de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. El servicio, en primer lugar, es un deber. Diga conmigo, el servicio es un deber. Versículo 12. La historia continúa de lo que habíamos leído la semana pasada. Jesús acababa de lavar los pies de sus discípulos, tomó su manto, él se había despojado de él, lo volvió a tomar, volvió a la mesa después de adquirir la posición de esclavo, estando a los pies de sus discípulos limpiándolo. Y Jesús hace una pregunta para llamar a la reflexión a los suyos.
Imagínense que usted hubiera estado en esa posición, que usted hubiera sido uno de los 12 apóstoles. Y de repente, no hace mucho usted se había estado peleando con el de costado porque ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Porque todo el mundo quiere estar ¿dónde? Arriba. Todo el mundo quiere que le sirvan, pero nosotros pensamos y tenemos el punto de vista que servir son los de abajo. Servir es humillante, sí, servir es humillante, no lo podemos quitar. Pero el asunto está que el orgullo sale sobre nosotros y como no queremos ser humillados, pues más bien somos de los que ponemos los pies y que otros nos lo laven. No queremos nosotros lavar los pies. Pues ahí en medio de nuestro pensamiento egoísta, en nuestro pensamiento donde ¿por qué yo tengo que hacer esto por los demás? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que los discípulos han ido viendo señal tras señal, cómo este hombre ha manifestado que Él no es cualquier hombre. Él es el Dios de todo el universo, el Señor. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera dicho, ¿quién me lava los pies? Todos hubieran salido corriendo a lavarle los pies a Jesús. Pero si Pedro hubiera dicho, ¿quién me lava los pies? Anda, lávatelos tú solito. Pues ese que todo el mundo admiraba y amaba, ese se despoja de sí mismo y viene y se arrodilla delante de ti y comienza a hacer lo que tú no hubieras estado dispuesto a hacer por el que está a tu costado. Y luego Jesús hace la pregunta, ahí en el versículo 12. ¿Saben lo que les he hecho? Jesús está llamando la atención, está pidiendo que los discípulos reflexionen. Miren lo que he hecho, piensen en ello. Jesús continúa diciendo, ustedes me llaman maestro y ¿cómo? Y Señor. Maestro, no como lo tenemos hoy en día, la posición de maestro entre nosotros está muy devaluada. En realidad maestro ya es una posición de alguien que simplemente lo vemos un ratito y punto, una etapa de nuestra vida. No, el maestro en ese entonces era la persona que te formaba en una profesión, pero era una persona en la cual el discípulo se entregaba, por decirlo así, en cuerpo y alma. O sea, era una persona donde su discipulado no era de 1 hora a la semana, era constante. Vivían con el maestro, aprendiendo de él todas las cosas. Los discípulos reconocían y entendían que Jesús era el que les tenía que enseñar cuando lo llamaban maestro. Él es el que sabe cómo vivir, yo no, por eso lo llamo maestro. Así es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Él es el que sabe. ¿Cuántos llaman a Jesús maestro entre nosotros? ¿Cuántos lo reconocemos como que Él es el que nos debe enseñar a nosotros? En segundo lugar, lo llamaban Señor, la autoridad suprema. No hay, y en el caso de Jesús, no hay mayor señorío que Él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues Jesús está diciendo, a ver, si mi palabra es la que les va a dirigir a ustedes en toda su vida y ustedes me reconocen a mí como la máxima autoridad que existe. Y Jesús continúa diciendo, si ustedes me llamáis maestro y Señor, y vea lo que dice Jesús, y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, Jesús no estaba debatiendo su autoridad o su capacidad para enseñar, su autoridad para enseñar. Él lo que le está diciendo es, me alegro que ustedes entiendan esto. Hermano, Jesús es maestro y Señor, así el hombre no lo reconozca. Tú puedes tener tus propios principios de vida, tú puedes querer vivir tu vida como tú quieras, pero eso no le quita a Jesús, que Él es el maestro, no un maestro, el maestro y el Señor. Y más bien los que aciertan, los que hacen bien, son los que reconocen a Jesús como Señor y como maestro.
Es bueno para ti y para mí que nosotros pongamos las cosas en una correcta perspectiva. ¿Quién es el que nos tiene que enseñar a vivir? Pero mi papá nunca se humilló delante de sus hijos, delante mío, por tanto yo nunca me voy a humillar delante de mis hijos. Pues qué lástima que sea tu papá tu maestro. Con todo lo que puedes querer a tu papá, él es un ser humano. Y se equivocó. Todos los padres nos equivocamos, ¿sí o no? Somos seres humanos. No es el mejor ejemplo. Hay que copiar algunas cosas de nuestros padres, pero otras hay que desecharlos. Pero el único que no podemos desechar absolutamente nada de su enseñanza es al Señor Jesús. Carlitos, abre por favor aquella ventana, por favor. Jesús sigue diciendo, pues si yo, dice Jesús, versículo 14, si yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, y subrayo esa palabra debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vea que Jesús no lo somete a criterio personal de la persona. Lava los pies si la persona te cae bien. Sírvele entre tanto que tú obtengas algo a tu favor. Ayúdale entre tanto que esa persona tenga una buena posición de autoridad, porque entonces, tú sabes, una mano lava a la otra, hoy por mí, mañana por ti. No. Hermano, no está sujeto a criterio personal el servicio. No es una opción, no es que Jesús lo deja a tu libre albedrío. No, es un mandamiento. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes entonces, ¿qué deben hacer? Lavarle los pies los unos a los otros. Ahora, hay que definir qué es este asunto de lavar los pies. ¿Será que el Señor está instituyendo aquí una ordenanza, un nuevo sacramento en el cual la iglesia tiene que lavarle los pies a los demás? ¿Será el acto en sí? No, hermano, no es en sí el acto lo que el Señor quiere instituir, es la actitud, es la forma, es el espíritu que debe tener los hijos de Dios. Los que reconocen a Jesús como Maestro y como Señor deben estar dispuestos a vivir al servicio de los demás. ¿Hasta qué punto? Porque, hermano, valgan verdades, hay servicios y servicios. No es lo mismo sirviendo a Dios aquí delante del micrófono donde todo el mundo me vea, que me digan lava el baño. ¿Cuál servicio es más atractivo en la carne? Pues a cuántos de repente no les gustaría de repente estar ahí donde todo el mundo lo vea. Pero qué feo más bien es estar viendo lo que todo el mundo no quiere ver, lavando el baño. ¿Hasta qué punto tiene que llegar el servicio del hombre? Hasta lo más profundo, hasta lo más bajo. Ahora más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero el asunto está que Jesús está mostrando que la autoridad que Él tiene le ha sido dada para servir. Hermano, nosotros estamos acostumbrados al que tiene autoridad se sirva de los demás. El que tiene autoridad hace de los demás lo que le da la gana, pero él no hace nada por nadie. Ahí vemos, por ejemplo, de repente al que fue empleado toda la vida y renegando de su jefe, pero el día que él tuvo empleados, se olvidó de todo aquello y más bien los pisotea, los tiene ahí encima y no hace nada en sí por ello, los explota. Al principio, cuando él era un empleado,
Él se quejaba y decía, a mí no me pagan aguinaldo, no me quieren reconocer mi gratificación, no me reconocen mis vacaciones, pero ahora que es jefe, ¿qué hace? No paga aguinaldo, no reconoce vacaciones, nada. Está el padre de familia que se acuerda cómo lo trató su padre. Pues entonces, ¿qué hace? Pues repite plato igual con sus hijos. Todos nosotros, de alguna manera, en algún sentido, tenemos una posición de autoridad. Puede ser que tú seas padre de familia, madre. Puede ser que tú seas encargado en tu trabajo de alguna cuestión. No importa la autoridad que tú tengas. La autoridad está dada por Dios para servir. Algunos quieren llegar a tener autoridad para servirse a los demás. Algunos quieren, no, yo voy a ser uno de los siervos de la iglesia y de repente su perspectiva es, porque subiendo voy a tener gente abajo mío y me voy a servir de ellos. No, hermano, el que más sube, ¿sabe qué también lo que tiene que hacer? Tiene que servir más. La autoridad está dada para servir. Jesús en Lucas les había dicho, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor de vosotros sea como el más joven. Póngale en la casa, está el hermano mayor, el hermano del medio y el más chiquillo. ¿Cuál es el que mandan a hacer todo siempre? El último siempre es el mandadero, ¿no es cierto? El que lo mandan para todo lado. Bueno, las últimas generaciones creo que se está rompiendo eso, porque ahora los más chiquitos son los más engreídos, son los que se sienten la cabeza de toda la casa. Eso también está mal. Pero Jesús sigue diciendo, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice Jesús, ¿cuál de ellos es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues la respuesta es, el que sirve. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús se pone a decir, ¿cuál es mayor? ¿Yo, el maestro y señor, o ustedes que son mis discípulos y mis siervos? ¿Quién es mayor, el discípulo o Jesús? Pues bien, dice Jesús, muy bien, lo dices bien, yo soy mayor. Pues si yo me rebajo a servirte, tú tienes que hacer lo mismo. La autoridad está puesta para servir, no para ser servido. Nosotros esperamos obediencia, por ejemplo, de los hijos, ¿sí o no? Nosotros esperamos que nuestros hijos nos sirvan. Nosotros esperamos que un empleado sirva a su amo. Bueno, a su amo no, ya no existe en ese tiempo. A su empleador, a su jefe, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros esperamos. Nadie nos tiene que convencer mucho de eso. Lo que Jesús nos quiere enseñar acá es, está bien, el siervo tiene que servir a su amo, pero no se tienen que olvidar que los amos deben servir a sus siervos. El que está arriba sirva al que está abajo. Tiene que ser de esa manera. Y Jesús dice en el versículo 15, sigue diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, Jesús nos predicó con el ejemplo. Él dijo, yo les he dado ejemplo, para que como yo lo he hecho. O sea, Jesús no está diciendo, hagan exactamente lo que yo he hecho en la forma, sino en la actitud. Como yo lo he hecho, así también ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo lo hizo Jesús?
en el versículo 1 nos dice que fue su motivación fue el amor. Jesús, ahí en el versículo 1 nos dice que Jesús había amado a los suyos y los amó hasta el final. Y en base a eso les sirvió. ¿Cuál es la base para el servicio? ¿Cuál es la motivación que debe mover el corazón del cristiano para hacer como Jesús hizo? El amor. ¿El amor a quién? Porque valgan verdades, hermano, algunos sirven por amor, pero amor a sí mismos. No es el amor al yo, no es para que la gente me reconozca, no es para que la gente me tome fotos, no es para que la gente diga wow. No, es el amor al prójimo, es el amor a los demás, es el amor. Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cómo se expresó el amor de Jesús? Sirviendo. ¿Es usted cristiano? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el punto en el cual tú tienes que anhelar llegar a ser? ¿Como quién? Como Cristo. Tienes que llegar a anhelar, a amar a tu prójimo como Cristo nos amó. Eso creo que es un zapato más grande que cualquiera de nosotros pudiera ponerse. Es algo que está más allá de nuestro alcance. Pero es justamente porque está más allá de nuestro alcance lo que nos tiene que mover a siempre hacer el esfuerzo. Siempre vas a poder amar más. En tu casa, ¿no dice la palabra de Dios que el varón ame a la mujer como? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo nuevamente. El ejemplo y el amor están de la mano. Jesús nos mostró con su ejemplo cómo nosotros debemos amar. En segundo lugar, ¿cómo fue el ejemplo de Jesús? Jesús sirvió sin discriminar a nadie. En la mesa, no todos tenían, bueno, todos tenían los pies sucios, sí, pero no todos tenían el corazón limpio. De los 12, había uno que no tenía buenas intenciones para con el Señor, Judas. Y el Señor lo sabía. El Señor lo sabía y el relato de este nos muestra que a Jesús no lo sorprendió Judas. No fue que se le coló un traidor, no, Él lo escogió porque sabía que iba a ser el traidor. Jesús sabía perfectamente quién era Judas y qué es lo que iba a hacer. Y aún así, sabiendo el Señor quién es Judas, cuando llegó el turno, le lavó los pies tan bien como cualquiera de los otros. Hermano, qué fácil es servir a los que nos caen bien. Qué fácil es servir a aquellos que son amigables con nosotros. ¿Nos es tan fácil servir al Judas del costado? ¿Nos es tan fácil servir cuando una persona de repente no tiene la mejor de las intenciones para con nosotros? ¿Nos es fácil? Pregunto. Pero debemos seguir el ejemplo del Señor. En la ley el Señor dijo, si ves que el buey de tu enemigo, el asno de tu enemigo, y no es por llamarle asno al enemigo, sino la propiedad de tu enemigo, el buey que tiene él, se cae en un pozo, se cae en un hueco, ¿qué tienes que hacer tú? Anda, ayúdale, sácale. No te pongas a reír de tu enemigo. Eso, hermanos, es un amor egoísta, es un servicio discriminatorio. Sirvo a los que me caen bien, pero a los que no me caen bien, no los sirvo. El Señor sirvió
a todos. En tercer lugar, hermano, el servicio tiene que ser hecho con desprendimiento. Vimos que el Señor Jesús se quitó el manto, ¿se acuerda la semana pasada? Se quitó el manto y al quitarse el manto, que era la túnica exterior, quedó con la túnica interior. Y esa túnica interior, solamente así, sin la exterior, solamente los esclavos la usaban. Él al quitarse el manto no era para que no se le ensuciara, era para mostrar que él se estaba bajando a la altura de un esclavo. Nadie puede servir a otro, hermano, si no se desprende de sí mismo. Hermano, el servicio verdadero y el servicio de amor es incómodo. Jesús sobre la mesa no le dijo, ahora sí todo el mundo tráigame sus pies que yo le lavo aquí sobre la mesa. No, Jesús se bajó de la mesa y se fue a buscarlos. Nosotros a veces queremos un servicio cómodo. El padre quiere servir al hijo, pero sin que afecte su horario de vida. Nosotros queremos hacer cosas por los demás, pero haciendo el menor esfuerzo posible, por favor. No, hermano, tiene que haber un desprendimiento, nos tiene que costar. Y si vamos al ejemplo del Señor Jesús, Él no se quedó simplemente en los pies de sus discípulos. Él llegó hasta una cruz. No hay mayor costo que el que pagó nuestro Señor Jesús. No podemos servir desde una posición cómoda. El servicio nos va a sacar de nuestro tiempo. Vamos a tener que invertir tiempo en otros. Vamos a tener que invertir recursos en otros. Y la pregunta es, hermano, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Ojalá que no seamos tan mezquinos, porque gracias a Dios nuestro Señor no fue mezquino. Gracias al Señor, el Señor se entregó en abundancia para mostrarnos ejemplo que nosotros tenemos que darnos los unos a los otros en abundancia, no siendo mezquinos. Y Jesús continúa diciendo, regresamos al verso 16. Jesús continúa diciendo, de cierto les digo, ya hemos hablado que cuando Jesús dice esta doble repetición, de cierto, lo que está diciendo es algo que es absolutamente cierto. Algo que no está discusión alguna. En griego es un amén, amén, una repetición del amén. De cierto les digo, dice en el versículo 16, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sí o no? ¿Tiene Jesús razón en esto, sí o no? ¿Quién es mayor, el amo o el siervo? El amo, punto. ¿Quién es mayor? ¿El que manda un mensajero o el mensajero que va? El que manda al mensajero. Él es mayor que el mensajero que va. Nosotros, hermanos, si tomásemos la decisión de llevar una vida de no servicio o de poco servicio, estaríamos cayendo en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner cualquier cosa por encima de Dios. La persona que no quiere servir a su prójimo, así sea su enemigo, ¿sabe lo que está diciendo? No con sus palabras, lo está diciendo con sus acciones. Yo, siendo el siervo, soy más que Jesús, que es el Señor. Él me dijo que yo hiciera esto, pues yo no quiero. Yo me estoy poniendo por encima de Dios. Y ponerse por encima de Dios se llama idolatría. Es un culto al yo,
a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que tú piensas. No, dice Jesús, el siervo siempre tiene que estar abajo de su Señor. Hermano, a nosotros no nos conviene cambiar el orden del Señor. Y el Señor nos lo dice a través del versículo 17. Vean lo que dice el Señor. ¿Por qué no te conviene cambiar el orden del Señor? Versículo 17. Si sabéis estas cosas, ¿qué cosas? Lo que Jesús ha venido hablando, que nosotros tenemos que servir a los demás como Él los sirvió, que nosotros tenemos que someternos en obediencia a Dios en servicio al prójimo. Dice Jesús, si tú sabes estas cosas, pregunto, ¿ya lo sabes, sí o no? Si me has prestado atención los últimos 30 minutos, ya lo sabes. Perfecto, dice Jesús. Si sabes estas cosas, vea la promesa que dice, que eres bienaventurado. Pero no termina ahí. Eres bienaventurado si qué, si las haces. No basta solamente con saber. Si sabes estas cosas, sos bienaventurado. Pero vas a llegar a ser bienaventurado no solamente por saberlo, sino también por hacerlo. Se necesita vivirlo. Es una doble condición. Todos, creo, acá lo sabemos. Pero la felicidad llegará cuando lo vivamos. Hermano, esta palabra bienaventurado ya la hemos hablado en algún otro momento. Es la palabra makarios, que está del griego, que significa una persona dichosa, una persona que es completamente feliz, alegre, contento. Y alguno dirá, ¿contento de andarle lavando los pies a los demás? Hermanos, ciertamente la vida de servicio es incómoda. Y ciertamente la vida de servicio no es reconocida por los demás como uno quisiera. Muchas veces, hermano, el que más sirve es el que más se le critica. Claro, todo el mundo, desde las graderías del estadio, todo el mundo le grita al jugador de fútbol, ¿por qué no la pateaste bien? ¿Por qué la pasaste mal? Todo el mundo desde la gradería es un crítico. Pero ninguno se quiere bajar a la cancha a jugar. Hermano, lastimosamente, muchas veces los que más sirven y más trabajan y más están haciendo son los que reciben más crítica. Pero deberíamos recordar lo que pasó entre Don Quijote y Sancho Panza. ¿Se acuerdan aquel famoso pasaje cuando dice, van saliendo Don Quijote y Sancho Panza y dice, pero nos están ladrando los perros, dice Sancho Panza. ¿Y cuál es la respuesta de Don Quijote? Bueno, si nos están ladrando los perros, significa que entonces estamos avanzando. ¿A quién le ladra el perro? ¿A la moto estacionada o a la moto que va caminando? Es cuando la moto va avanzando que el perro sale ladrándole. Lo mismo, hermano, si usted tiene personas que le están criticando por su servicio, pues dele gracias a Dios, porque eso demuestra que entonces sí está sirviendo. Porque si usted no hiciera nada, no, peor aún, también ahí le critican, es lo malo. Pero entonces sirva con alegría. Ahora, este Makarios no involucra una felicidad porque otros te reconozcan. Es más, ni siquiera involucra una felicidad porque tú estés consciente. Involucra una felicidad porque Dios te está viendo y está sonriendo sobre ti. Este Makarios involucra que es una felicidad entre el que sirve y Dios. No entre el que sirve y los que son servidos, porque valgan verdades, muchas veces a los que servimos, a los que vamos a servir, son muy malagradecidos para con nosotros. Y alguno dirá, pues entonces no le sirvo a nadie. Bola de malagradecidos.
Eso no importa si te agradecen o no te agradecen. Tú tienes que saber que de Dios estás teniendo, por decirlo así, una sonrisa. Estás agradando a aquel que te dijo que sirvieras a los demás como Él sirvió a los demás. Tienes que contentarte, esa es la felicidad, esa es la bienaventuranza. Tú estás invirtiendo tu tiempo, tú estás invirtiendo tu dinero, tú estás invirtiendo tus bienes en otra persona y puede que esa persona te deje abandonado. Como un empleado con su empleado, como un empleador con su empleado. Lo capacita, le enseña, lo dirige y ya cuando está a punto, pone el negocio a tu costado. Y tú dices, pues al próximo entonces lo exploto bien para dejarlo tonto y que no se ponga sobre mí. No. Tú tienes que estar contento que le hiciste un bien a esa persona y que Dios te lo reconoce. Eso es lo que importa, hermano, que Dios te reconoce el servicio. Él no es injusto para olvidar la obra de vuestras manos. Hermano, ese es el primer resultado del servicio. El primer resultado del servicio es la felicidad, el gozo, la alegría. Poder vivir con la conciencia tranquila y saber que uno ha hecho el bien a los demás. Ese es el primer resultado. El segundo resultado de servir es, vamos a estudiarlo en el versículo 18. Ponga atención porque esta parte es un poquito más, hay que prestar más cuidado. Jesús dice, ustedes son bienaventurados en el 17, ¿cierto? Ustedes son bienaventurados si hacen lo que yo les digo. 18. Pero no hablo de todos, dice Jesús. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesús está diciendo, yo les he lavado los pies a todos ustedes, y si ustedes con ese mismo espíritu salen a servir a los demás, ustedes van a ser bienaventurados. Todos menos uno. No todos, dice el Señor. Porque ciertamente yo sé que aquí hay uno que va a cumplir esta profecía. Esa profecía está en en el Salmo 41:9, cuando Jesús dice, cuando el salmista dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar? El calcañar es la parte aquí de atrás del talón. ¿Ok? ¿Qué es levantar el calcañar? Era una forma, hay dos teorías en esto. La primera, que representa una zancadilla. ¿Ok? Cuando tú levantas el calcañar, estás levantando el talón, le estás poniendo a la persona una zancadilla al frente. La segunda forma de levantar el calcañar no es hacia adelante, es hacia atrás. Como un caballo, como el golpe, como el cos de un caballo. Algunos estudiosos dicen que representa la zancadilla, otros que representa el cos del caballo. No importa cuál de los dos represente. El asunto está que Jesús está diciendo que uno de ellos le va o poner una zancadilla o darle un duro golpe. Pero ese que le va a dar el duro golpe, ¿quién es? Jesús dice, según la profecía, el que come pan conmigo. Lo que está queriendo aquí Jesús es remarcar la amistad, la relación que Jesús tenía con Judas. Quien traicionó a Jesús no fue un extraño. Quien traicionó a Jesús no fue un desconocido. ¿Quién fue? Uno de los que estaba sentado ahí a la mesa. Ahora, hermano, qué feo cuando hay una traición, ¿no es cierto? Qué feo cuando alguien nos traiciona. Nos sentimos decepcionados, ¿sí o no? ¿Cuántos han dejado de servir por causa de una traición?
De repente tú fuiste una persona, qué sé yo, una mujer que con tu primer novio eras muy amorosa, muy entregada, le servías con amor y te traicionó. Y ahora que tienes un nuevo novio, pues no voy a ser la misma tonta, dices. No voy a cometer los mismos errores, dices. Y comienzas a tratarlo mal y mal. De repente, con el primer hijo, te traicionó tu confianza, diste mucho hacia él y te traicionó la confianza. No, pues entonces no le vuelvo a dar tanto a mis hijos si los tratas fríamente, seca, a lo lejos. No, hermano, Jesús está diciendo que Judas iba a hacer todas estas cosas, iba a traicionar la confianza del Señor, pero en el final del versículo 19, o ve el versículo 19, Jesús dice, se los digo desde ahorita, antes de que suceda, se los digo desde ahorita, para que cuando suceda, ¿cuál es el resultado que tiene que haber entre ustedes? Que creáis en mí, que creáis que yo soy, dice el Señor Jesús. En otras palabras, aún lo que Judas estaba haciendo por Jesús, ese servicio, llamémoslo así, de Judas hacia Jesús, maligno y perverso, Dios lo iba a utilizar para fortalecer la fe de los suyos. Hermano, nosotros no podemos evitar que nos traicionen. Nosotros no podemos evitar los golpes en los que servimos. No podemos evitar, no todos nos van a devolver bien por bien. Es más, muchos de repente van a ser malagradecidos. Pero eso no tiene que ser un obstáculo para que nosotros le demos servicio a los demás. Cuando otros nos devuelven mal por bien, tenemos que, hermanos, nosotros más bien recurrir al Señor, recordar las palabras del Señor. Jesús lo dijo, si el mundo me aborrece a mí, ¿qué van a hacer con ustedes? Pues los va a aborrecer. Pero, hermano, nosotros tenemos que más bien ser fortalecidos en nuestra fe. Entender que todo se está cumpliendo al pie de la letra del Señor Jesús. Entender que se acercan tiempos donde las personas no van a tener ni siquiera afecto por ni siquiera sus familiares. Pero todo eso que se está cumpliendo me lleva a entender que el que lo habló es el Dios verdadero y yo le sirvo a Él. Yo no le sirvo a los demás porque me traicionen o no me traicionen. Yo le sirvo a Él y porque le sirvo a Él puedo servir aún a los que me puedan traicionar. Tiene que fortalecer nuestra fe. Hermanos, son dos resultados. El servicio alegra al que sirve y fortalece su fe. Pero el servicio, para terminar, tiene que tener una alineación correcta. Vea lo que dice Jesús en el versículo 20. Jesús dice, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Pregunto, ¿quién es el que envió al Señor Jesús? El Padre Celestial. ¿Y Jesús a quién está enviando? A sus discípulos. Nosotros tenemos que tener cuidado de que estemos bien alineados en esa recta. Dios Padre, Hijo y yo como discípulo del Señor. Yo no puedo servir a los demás según mi propio criterio, porque la cadena viene así. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al discípulo. Entonces, el Hijo, ¿se acuerda que Jesús dijo que Él, todo lo que dijo, fue lo que el Padre le dijo que dijera? Él no se salió. Él no hizo nada que fuera en contra de la voluntad del Padre. Todo lo que lo hizo en una perfecta alineación con el Padre.
Pues ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que alinearnos. Ahí está, el Padre, el Hijo, y yo no puedo estar ni acá ni acá. Tengo que estar perfectamente alineado a Él. Porque si no, hermano, sería mentira decir que sigo a Cristo. Mire, yo sé que todos nosotros debemos mejorar muchísimo lo que es el amor al prójimo. Yo lo estoy diciendo poniéndome yo en primer lugar. Yo tengo que mejorar muchísimo en el amor al prójimo. Pero Dios lo que nos está demandando acá es el esfuerzo. Si tú haces lo que haces, si tú haces lo que Dios te manda que hagas, y la persona te rechaza a ti, no te está rechazando a ti, no te lo tomes a personal. ¿A quién está rechazando? A Jesús. ¿Y con Jesús a quién está rechazando? Al Padre. Yo por eso, hermano, no debo guardar ni enojo ni rencor en mi corazón si sirviéndole a otro, el otro me traiciona. Porque el rechazo no es para mí. El rechazo no es para mí. Si tu esposo te pagó mal, si tu jefe te pagó mal, si tus padres te pagaron mal, eso no debe interesarte. Si tú sigues a Cristo, tienes que alinearte. Lo que el Padre dice, lo que el Hijo dice, es lo que tú tienes que hacer. Con amor, servir a los demás. Ahora, termino con esto. Hay un mayor servicio. Sobre todo lo que podemos hacer por los demás, hay un servicio que está sobre todos ellos y que está en el contexto del pasaje. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, les estaba anunciando el lavamiento que Él les iba a hacer a través de su sangre. ¿Sí o no? El mejor servicio que nosotros podemos hacer por los demás es acercándolos a esa agua purificadora que es Jesucristo. El mejor servicio que tú le puedes hacer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, más que poderles proveer de cosas terrenales, el mejor servicio es acercarlos al agua purificadora de la palabra de Dios. Acercarlos a Cristo Jesús. No es que tú le vas a lavar los pies a tus hijos por ti mismo, no. Es que tú vas a ser el instrumento para que Jesús se acerque a tu hijo, a tu esposa, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, a quien sea, para que el Señor le lave los pies a él. Ese es el mayor servicio, el mayor privilegio y lo que debería provocar en nosotros la mayor alegría, la mayor felicidad, que somos utilizados para que los pies de otros que están sucios como los nuestros estuvieron sucios, sean lavados y sean limpiados. No hay mejor forma de servir que el evangelismo. No hay mejor forma de servir que el evangelismo. Por eso, hermano, siempre que tengas la oportunidad, ¿a dónde tienes que acercar a tus hijos? A Dios. A Dios. A Dios, hermano. Ahí es donde vas a encontrar la mayor de las felicidades. ¿Tú crees que por irte de paseo vas a encontrar la felicidad? Esas son felicidades pasajeras y huecas. Esas son felicidades que no está mal tenerlas, pero en su orden correcto. Pero que nuestra mayor preocupación sea que nuestros hijos reciban el lavado del Señor, sean limpiados. Que tu mayor preocupación sea que ese compañero del trabajo, a través de que como te ve a ti sirviendo, ve tu ejemplo y luego escucha tu palabra, que es alineada a la palabra de Dios, y va a terminar creyendo en el Señor Jesucristo. Hermano, no despreciemos. El mundo hoy vive de una manera egoísta e individualista. Nosotros estamos llamados a tener una vida de servicio, una vida de alegría, de sentirnos felices, de encontrar nuestra realización
lavándole los pies a los demás. Ningún servicio debe ser demasiado pequeño como para decir, yo no lo puedo hacer. No, cualquier servicio, así sea el más bajo de todos, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y el mayor de los servicios que debe ser nuestra preocupación es compartir el evangelio con los demás. Hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor. A Él llamamos maestro y a Él llamamos Señor, ¿sí o no? Pues dejémoslo que Él sea el que nos instruya. No seamos egoístas, no seamos idólatras. El cristiano tiene que ser reconocido por su espíritu de servicio. Sirvamos a Cristo. Sirvamos como Cristo.